Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Legacy, episodio número 5. Y hoy estoy muy feliz de estar con mi esposa, Claudia. Hola, mi amor, bienvenida. Hola, amorcito. Bueno, al fin me invitó, porque da tiempo que está haciendo video y no me había invitado. Sí, lo que pasa es que es bien difícil porque hay que buscar un espacio en el que los dos podamos y es complicado a veces. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí, habíamos querido hacer esto desde hace ya varios días. Hemos estado pensando en varios temas que podríamos hablar juntos. La verdad es que siempre hablamos de muchas cosas, pero bueno, nunca lo documentamos. Y hoy es un día especial porque hoy aquí en Honduras estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia. Es una fecha que, bueno, para nosotros es muy importante. Somos el único país que celebra mediante decreto legislativo esta fecha. O sea, hay otros países que lo celebran, por ejemplo, Guatemala, Nicaragua, Dominicana, Argentina creo que también celebra este día, pero no mediante decreto legislativo. Creo que somos, si no estoy equivocado, el único país que así lo celebra. Y pues debido a eso, debido a esta fecha importante, quisimos hablar un poquito acerca de la Biblia y acerca del valor que esta tiene para nosotros. Y algunas otras cositas más. Entonces vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios. Amor, ¿qué es la palabra de Dios para usted? Bueno, voy a saludar primero porque no saluda. Que el Señor le bendiga. Espero que lo que podamos hablar en este tiempo pueda ser útil para cada persona que logre ver o escuchar este podcast. Bueno, ¿qué es la palabra de Dios para mí? Para mí la palabra de Dios es la guía que el mismo Dios ha dejado para que en la tierra tengamos una vida plena. Cuando decimos que es la guía que Dios ha dejado, habrá mucha gente que dirá, ok, pero ¿cómo es que Dios escribió? ¿Cómo es que Dios puso su voluntad, sus pensamientos por escrito en un lenguaje que todos podamos entender? ¿Cómo fue eso? Bueno, no soy experta en el tema, pero sí he podido estudiar un poco sobre la historia de la Biblia. Y lo que tenemos documentado hasta el día de hoy es que fue escrita por alrededor de 40 hombres en diferentes épocas. Hombres de diferentes contextos, o sea, de todo tipo. Estamos hablando desde pescadores hasta reyes, sacerdotes, bueno, o sea, de todo tipo, ¿verdad? Y todos apuntan a un solo fin, a una sola verdad. Y esa verdad es la salvación a través de Jesucristo. Apuntan hacia la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que un libro, bueno, que la Biblia es una recopilación de libros, no es un solo libro, pero cómo es que esa recopilación de libros puede apuntar hacia una sola cosa, siendo escrita por diferentes hombres en diferentes épocas y que posiblemente muchos de estos hombres no se conocieron entre sí? Sí, de acuerdo. Y bueno, apuntaba hacia eso justamente porque creo que las personas hoy en día deben entender que Dios usó a hombres para poder poner por escrito su voluntad para nosotros, ¿no? Una cosa muy importante que siempre he considerado es que la Biblia es la historia de Dios y el ser humano, la historia de Dios y el hombre. Y por supuesto, para contar esta
esta historia o esta gran historia que está distribuida en 66 libros, Dios usó a hombres comunes y corrientes, hombres que como nosotros también tenían pruebas, debilidades, fortalezas, etcétera, pero que Dios usó en un determinado tiempo para poder escribir la Biblia. Y usted mencionaba algo importante, amor, y es que son más de 40 autores bíblicos distribuidos en un periodo de tiempo de 1600 años. ¿Verdad? Estamos hablando de un lapso bastante prolongado de tiempo. Hay quienes dicen, hay algunos eruditos que dicen que el libro más antiguo es el libro de Job, el primer libro en haber sido escrito cronológicamente, y luego los más recientes, los libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis, el Apocalipsis de Juan. Pero me pongo a pensar en esta brecha, o sea, 1600 años, y el hecho de que estos 40 autores y estos 66 libros, en definitiva, tengan una unidad de pensamiento, una unidad de criterio. Esa es una de las principales razones por las que creemos que la Biblia realmente fue inspirada por Dios. O sea, si es difícil que dos personas se puedan poner de acuerdo para escribir algo en épocas diferentes, pensemos en 40 autores en un periodo de 1600 años. Sí, creo que esa es una prueba fiel de que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que también, estuvo implicada la influencia de hombres para establecer el canon bíblico, ¿verdad? Cómo determinar que los libros que tenemos hoy en la Biblia son los libros que a los que le llamamos Biblia, por decirlo así, porque habían otros escritos antiguos que se encontraron, aún otros evangelios que no entraron en el canon bíblico, porque pues estas personas estudiosas que decidieron cuáles iban a ser los libros que iban a quedar establecidos en la Biblia, encontraron que no iban acorde a eso. Tal vez eran libros solamente históricos, que no le quitan nada no le quitan validación a la Biblia, sino que le dan validación porque son libros históricos. Y en cuanto a algunos evangelios que se encontraron, pues tenían algunas incongruencias que no estaban acorde a los evangelios a los cuatro evangelios que tenemos hoy. Sí, estaba recordando hace poco una clase que recibí hace tiempo relacionada con justamente esto del canon bíblico. Y hay diferentes parámetros que se utilizaron para determinar qué libros iban a estar en el canon bíblico. Hay gente que ingenuamente creen que una persona un día se sentó y empezó a descartar libros como quien descarta cartas. Los pétalos de la flor cuando se quiere. Exactamente, y no, o sea, realmente fue un consenso de los eruditos de la época, y se utilizó una lista de parámetros para definir qué libros entraban y qué libros no. Y por ejemplo, uno de los parámetros era que estos libros que hoy tenemos hayan sido libros que Jesús de Nazaret hubiese citado durante su predicación o durante su enseñanza. Otro de los parámetros era el uso que la iglesia le habría dado a estos libros durante el periodo del Nuevo Testamento y durante los primeros años de la iglesia, ¿no? O sea, no es una cuestión de simplemente descarto y tomo, ¿no? O sea, los libros que hoy por hoy están en nuestra Biblia son libros que fueron evaluados rigurosamente al punto de constatar que tenían unidad de pensamiento, unidad de naturaleza, unidad de criterio, y que cumplían también con estos otros parámetros. Otra cosa interesante, amor, que estaba pensando justamente hoy con respecto a la Biblia, tiene que ver con la variedad de la escritura. O sea, es importante recalcar esto también. O sea, es cierto, tenemos un tomo, ¿sí? O sea, la Biblia está en un tomo, pero en realidad
es una biblioteca de libros, por eso se llama Biblia, ¿no? Es un compendio de varios libros de diferentes autores, pero también de una gran diversidad de géneros literarios. O sea, tenemos historia, tenemos poesía, tenemos profecía, etcétera. Hacia eso, para usted, ¿cuál es su género favorito de toda la Biblia? Ay, qué difícil. O sí, porque podríamos de repente tener preferencia por un género, pero ¿hay algún libro en particular que usted diga, wow, este libro es de mis preferidos en términos de que es algo que disfruto? Porque no podemos negar el hecho también de que hay libros que a veces son difíciles para nuestra lectura por la composición literaria, ¿no? Hay libros que son como más... uno le siente un sabor un tanto diferente. Obviamente toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia es importante, pero uno tiene sus gustos, ¿no? Sí, toda la escritura, el Señor tiene algo que decir. Sí, cuando nos acercamos con un corazón humillado, o sea, el corazón reconociendo que no lo sabemos todo y que necesitamos de Él y necesitamos su palabra. Pero creo que me gustan mucho los libros históricos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Me gusta la historia porque eso también le suma algo de... O sea, le suma la veracidad también a la palabra del Señor. Y siempre me han gustado mucho los evangelios. Creo que Lucas es uno de los que más me gusta leerlo. Siempre que lo vuelvo a leer aprendo algo nuevo de Lucas, porque bueno, encuentro las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, milagros que Jesús realizó, y eso es algo que me gusta. Últimamente Lucas a mí me ha gustado bastante. Es decir, no lo había estudiado con tanto detenimiento como en el último año, y sobre todo por la conexión que hace con el libro de Hechos. Obviamente es el mismo autor, ¿no? Lucas, y esa conexión entre los evangelios y luego la posterior historia de la iglesia, para mí lo hacen un evangelio muy precioso. Aparte que históricamente Lucas ha sido considerado como la biografía más completa de Jesús, ¿no? El libro que cuenta detalles que tal vez no aparecen en otros de los evangelios. Al final del día, los evangelios son un complemento, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos cuentan la misma historia desde perspectivas diferentes. Eso no significa que se contradigan, simple y sencillamente se complementan, y eso es importante recordar. Y bueno, a mí me gusta mucho cómo inicia Lucas, ¿verdad? El prólogo, que dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Wow. Entonces es un versículo que también nos le da credibilidad a la Biblia como a la palabra de Dios. Y al testimonio de Jesús. Yo durante toda mi vida cristiana había visto Lucas y Hechos, sí, como libros históricos, ¿verdad? Sí, son libros históricos, definitivamente lo son. Pero solamente había visto esa faceta de Lucas como historiador. Y hay una serie de libros que este último año estuve estudiando y que de alguna manera me ayudaron a cambiar esta perspectiva de ver a Lucas exclusivamente como un historiador. Y hay un libro en particular que lo recomiendo mucho, y para todo aquel que pueda leerlo, este libro se llama La Teología Carismática de Lucas, escrito por Roger Stronstadt, que es uno de los eruditos contemporáneos que más escriben acerca de la
de la teología de Lucas, ¿no? Y él menciona algo muy importante. Él dice que por mucho tiempo hemos hecho teología desde la óptica del apóstol Pablo exclusivamente, y por otra parte hemos menospreciado a un autor como Lucas, que él se ha ganado por derecho propio el título de no solamente historiador, sino también teólogo. Entonces, Lucas es un libro que no debería ser visto solamente como un libro histórico, tampoco Hechos. Deben ser vistos también como libros que nos muestran una teología neotestamentaria que aplica también para la iglesia de hoy en día. Así es. Ok, ¿y qué de libros difíciles de la Biblia? ¿Hay algún libro que le ha costado? A mí en lo personal, creo que hablábamos hace poquito de esto, amor, y es que hay libros que son complicados no solo de entender, a veces de leer incluso, Sí, porque sí. la estructura no es una estructura. Obviamente son libros que fueron escritos hace mucho tiempo, no van a pegar con el estilo literario de hoy en día, pero también se vuelven complicados digamos, por la manera en cómo están organizados. A veces nos hablan de una revelación, a veces meten historia, luego un poema. Y a mí, creo que usted también me decía esto, que a mí me cuesta los libros proféticos, algunos libros proféticos. No sé en el caso suyo. Sí, bueno, yo tengo 2 libros que los he leído, y sí, los he leído varias veces. Y siempre que los vuelvo a leer, me cuesta y me tardo en leerlos. Y uno es Jueces. Ok. Jueces es por las historias que hay, que son muy crudas. Sí. O sea, ¿para qué ver películas de terror, en serio? Se podrían hacer cuántas películas de jueces. Sí, y el otro es Ezequiel. Porque, bueno, Ezequiel es un libro profético, y la mayoría de profecías están dirigidas precisamente al pueblo judío. Entonces, es un libro muy duro, porque lo que venía realmente para el pueblo judío, las profecías que tenían eran pues la cautividad por los babilonios, el ver destruida la ciudad y todo este tipo de cosas, porque el corazón de ellos se había enorgullecido bastante. Y hay un uso bastante grande del lenguaje figurado, ¿no? Figurado, simbólico, hay mucho simbolismo también. Sí, bueno, ahorita lo estoy viendo. Por ejemplo, en Ezequiel 23, este pasaje a mí se me ha hecho difícil. Lo tengo un poco fresco porque no hace mucho que lo leí. Pero, por ejemplo, aquí el título dice Las 2 hermanas adúlteras. Y habla de Israel y de Judá, ¿verdad? Que se habían dividido el reino del norte, el reino del sur. Y las empieza a tratar muy fuertemente. Y las palabras que usa son fuertes. Son chocantes. Sí, debido al pecado del pueblo en ese entonces. Y a mí eso se me hace un poco difícil de leer, pero al final sé que es una palabra dura, pero que ya se cumplió. O sea, no todo exactamente, pero mucho de la profecía de Ezequiel ya se cumplió en el pueblo judío. Entonces, eso es otra cosa que en lo personal me hace creer en la palabra de Dios, tantas profecías ya cumplidas. Yo leía una vez que para que una profecía se cumpla, la probabilidad es como de una en no sé en cuántos millones, o sea, es difícil ver profecías cumplidas, pero la Biblia solo acerca de Jesús, hay 300 profecías cumplidas, de las que están en la Biblia y se cumplieron en Jesús. Entonces, hay otras profecías que no son exactamente sobre la persona de Jesús, sino que sobre el pueblo judío, que ya se han cumplido. Y otras que están por cumplirse también. Y otras que están, sí, claro. Entonces, yo recuerdo que una vez una persona me dijo,
Claudia, ¿y usted cree todo eso de que dice en la Biblia que va a pasar en Apocalipsis, o sea, todo esto que tiene que ver con el fin de los tiempos? ¿Usted cree que realmente va a pasar? Y yo me puse a pensar en eso y le digo, sí, sí lo creo, porque si hasta el día de hoy muchas profecías se han cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que está por venir? Entonces, y ya hay cosas que se van cumpliendo. Se van cumpliendo y vemos con el pasar del tiempo cómo lo que está establecido en la Biblia se va cumpliendo. Por ejemplo, yo me imagino, bueno, esto son cosas que yo me pongo a pensar, que yo hubiera sido una persona que nació en el año 1800, un ejemplo, y leo la Biblia y leo la parte donde me dice que Jesús va a venir y que todo ojo le verá. O sea, al pensar en todo el mundo, yo me pongo a pensar, pero ¿cómo la gente va a estar reunida en un solo lugar para poder ver un acontecimiento? Es imposible reunir a toda la gente. A toda la gente de la Tierra. Pero hoy es posible, a través de la tecnología, los dispositivos móviles. Las noticias en tiempo real y todo eso. Entonces, esas son cosas que yo digo, se van cumpliendo. Un libro con el que yo siempre choqué, usted sabe que generalmente cuando uno se propone empezar a leer la Biblia, y más cuando uno está empezando en la fe, uno siempre empieza con todo no sé Génesis. Veces empecé ese plan. Génesis, y wow, Génesis es un libro increíble, 50 capítulos de pura adrenalina. Éxodo no digamos, pero cuando yo llegaba a Levítico, era como que, como cuando uno va en carro y llega a un lugar donde hay lodo, donde hay fango y donde el carro se queda atascado y a veces empujar para salir y a veces no salía, o sea, no pasaba de Levítico. Sí, yo un montón de veces. Ahora, eso para mí cambió hace, creo que 3 años, sí, 2 o 3 años, estudiando en el seminario en ISUM. Llevé esta clase, Cristología en Levítico. Y esta clase para mí cambió mi manera de ver Levítico. Porque prácticamente lo que pudimos ver, lo que pudimos descubrir, es que Levítico es un libro que en su totalidad apunta a Cristo. Y luego cuando uno está estudiando, bueno, sin tener este conocimiento, uno lee acerca de las ceremonias, acerca de las ofrendas, acerca de los sacrificios, etc. Y uno no le haya sentido a eso, ¿verdad? Uno dice, ok, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero luego cuando vemos y cuando miramos a través de la óptica de Cristo y de que Cristo estaba presente en cada uno de esos elementos, prácticamente todo cambia, porque todo finalmente está apuntando a Cristo. Todo apunta a Cristo. Y en general yo diría que toda la Biblia apunta hacia Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Entonces, hoy y hace poco, creo que el año pasado, volví a leer Levítico ya con esa nueva óptica y lo disfruté bastante. Es un libro muy hermoso y que recomiendo leer bastante. Para leer Levíticos es bueno acompañarlo junto con Hebreos. Hebreos, sí. Porque tiene muchas, o sea, Hebreos es como que viene a explicar un poco sobre el sacrificio de Cristo, que ya podríamos decir que Levítico era como una secuela de lo que Cristo iba a hacer en realidad. Entonces, perdón, una precuela. Una precuela, sí. Sí. Una precuela de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, sí, exacto. Es bueno acompañarlo Levíticos con Hebreos para poder entender un poco más sobre las leyes que tienen que ver con el sacrificio. Y acerca, amor, hay pasajes en la Biblia también, y este es un tema que también quería yo hablar aquí, es acerca de ciertos textos difíciles, textos difíciles a veces de leer, incómodos incluso. Bueno, algunas veces más incómodos que difíciles porque tocan temas que son complicados para nosotros. Y por otra parte también cosas que a priori no podemos entender por qué. ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Por qué tuvo que suceder así? O sea, Dios no pudo
hacerlo diferente. No sé si se le viene a la mente en este momento algún pasaje con el que ha luchado en algún momento por decir cómo se explica eso. Ay, con mucho. Ajá. Ay, no, bueno, se me viene a la mente el pasaje de Balaán. De Balaán, o sea, la burra de Balaán. Uh-huh. Siempre el pasaje en el que el burro, bueno, era una burra, ¿verdad? Le habla a su dueño y cómo éste le responde, o sea, no encontramos como que se asustó mucho, o sea, yo hubiera salido corriendo, ¿verdad? Me habla el burrito que está ahí afuera. Ni que era yo. Ajá. Sí. Bueno, ese es uno, pero luego digo yo, bueno, la Biblia dice que fue un ángel y que llegó. Entonces, estas son mis explicaciones, pero yo lo voy a decir. O sea, yo lo que pienso es que realmente no fue la burra que habló, sino que fue el ángel a quien Balaán no podía ver. Y por eso Balaán interpretó que era la... Ajá. Y la Biblia lo dice así, ¿verdad? Hay unos pasajes que para mí habían sido bien difíciles durante todo el tiempo que tengo de estar leyendo la Biblia. Bueno, generalmente estos pasajes conflictivos se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por alguna razón. Sí, hay pasajes difíciles en el Nuevo Testamento, pero... Sí, creo que los pasajes difíciles del Nuevo Testamento muchas veces tienen que ver más porque nos confrontan. Sí, en nuestra vida. Pero, por ejemplo, Apocalipsis es un libro complicado de entenderlo si no se tiene el contexto, ¿no? La hermenéutica correcta para poder también, interpretarlo. Depende del corazón con el que nos acerquemos a Apocalipsis, porque debemos, bueno, como lo dije al principio, con un corazón humilde y saber de que Apocalipsis no es un libro de mal, o sea, que nos viene a dar solo malas noticias. Al contrario, a quienes creemos en Cristo, Apocalipsis es un libro que viene a animar nuestra fe y a decirnos de que vamos a vencer con Cristo. En un día vamos a estar para siempre con Él. Entonces, esa es la finalidad de Apocalipsis. Pero la gente solo se centra en lo malo, que en la gran tribulación, en los juicios, que sí van a pasar, pero también Apocalipsis nos recalca que quienes estamos en el Señor, quienes estamos con Cristo, vamos a salir victoriosos. Para alguien que tiene a Cristo en su corazón, Apocalipsis se convierte en un libro de esperanza. Es un libro hermoso, un libro que trae paz, que trae gozo por estar en Cristo y que apunta hacia una victoria final del Señor contra Satanás y sus huestes. Bueno, le decía entonces que hay un pasaje varios pasajes. Uno de ellos justamente en Levítico, que es el pasaje donde mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y menciono ese pasaje en particular porque justamente esta semana he estado leyendo un libro, lo hemos estado también un muy buen libro de R.C. Sproul, ¿verdad? Este autor que ya falleció, por cierto. Y en una de sus obras, creo que es la obra más grande que él escribió, La Santidad de Dios, él trata estos pasajes y volví a estudiar ese episodio en Levítico donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, caen fulminados frente al altar después de haber ofrecido fuego extraño delante del Señor, así lo llama la Biblia, fuego extraño. Y durante mucho tiempo hacia atrás, durante mucho tiempo yo luché con ese pasaje, ¿ok? ¿Por qué Dios tuvo que matarlos allí sin previo aviso, sin que antes hubiese habido como una voz que les dijera, no hagan eso? Todo fue tan repentino, una muerte fulminante, horrible. Y luego vemos a Aarón, ¿verdad? Con Moisés, tratando de buscar alguna explicación, pero luego sencillamente la Biblia dice que Aarón cayó, guardó silencio. Entonces, ese es un pasaje que era muy difícil para mí. Luego,
yo entendí, y esto es lo que plantea R.C. Sproul en este libro, es que la ofensa, el pecado de Nadab y Abiú tenía que ver con menospreciar la santidad de Dios. Y ya Dios había advertido no solo a ellos, a Aarón, a Moisés, Sí, a todos los sacerdotes, acerca de lo cuidadosos que tenían que ser al acercarse a Él en adoración. Así que advertidos ellos sí estaban, sí sabían a lo que se estaban metiendo, y aún así lo hicieron. Entonces al final del día constituía una ofensa. Ahora bien, la Biblia, si ya no vemos en el contexto completo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y en realidad lo que sucedió ese día es que fue instantáneo, pero al final del día todo pecado va a terminar conduciendo hacia la muerte. No importa si es 10 años después, 20 años después, pero el pecado siempre va a conducir a la muerte. Otro pasaje difícil para mí siempre había sido el episodio de Usa, donde él toca el arca del pacto por accidente e inmediatamente muere ahí. Y ese es otro pasaje que de igual manera tiene que ver con la santidad de Dios, con el respeto hacia la santidad de Dios. Son textos difíciles, estoy seguro que así hay muchos en la Biblia, pero al final del día uno no tiene que negarse a ver esos textos. Lo que uno tiene que hacer es, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con el estudio correcto, con la hermenéutica correcta, acercarse a esos textos, y siempre vamos a descubrir que detrás de todo Dios siempre está obrando para bien. Cuando uno ve el cuadro completo. Es más o menos lo que le sucedió a Israel, por ejemplo, cuando salieron de Egipto. Ellos van marchando, van a entrar al desierto, y ellos quieren ir por el camino corto, pero ese camino corto los iba a llevar por Filistea. Ellos iban a morir en Filistea. Así que Dios los manda por el camino largo, que es el camino del desierto. Ellos no lo saben, no saben de qué les está evitando el Señor. Pero al final Dios siempre sabe, y Dios sigue estando en control. Y que igual estaba preparando al pueblo para al final tomar posesión de la tierra prometida. Hay hay varios casos así en la Biblia de personas que murieron por causa del pecado, y como se lo mencionó, la paga del pecado es la muerte, y más en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también se me viene esto a la mente, que hay que recordar que las personas que vivían en ese tiempo no tenían la palabra de Dios así como nosotros la tenemos hoy, y no tenían esa guía que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Entonces el Señor, en su soberanía y a la vez en su misericordia, permitía que estas cosas sucedieran para marcar precedentes, y que la gente entendiera que Él es Dios, Él es un Dios real, y Él es un Dios santo, y por lo tanto eso es lo que pide de su pueblo. Ya para ir aterrizando con este episodio, muy bueno por cierto, me encanta hablar de la Biblia. ¿Cuál es un pasaje que ha marcado su vida? Yo sé que hay muchos, cualquier cantidad, pero siempre hay un texto que uno vuelve a él casi siempre, como una especie de ancla, ¿verdad? Espiritual. ¿Hay algún texto o algunos textos que han impactado su vida de esa manera? Le quiero decir esto antes. El Señor es tan bueno que cuando nos acercamos a Él a través de su palabra, en los diferentes momentos de nuestra vida, en los diferentes procesos que pasamos, el Señor a través de su palabra nos habla. Ando un poquito mal de la garganta. Nos hace ver que Él está en control de todo, ¿verdad? Entonces hay como pasajes que de repente ya los hemos leído, pero cuando estamos pasando por un proceso de prueba, volvemos a ese pasaje y lo entendemos con mayor claridad. Y para mí eso es algo bien bonito. Pero un texto que a mí me ha marcado y que siempre yo se lo he dicho es Segunda de Timoteo 1:7, si no me equivoco. Porque no sé si es primero, ya lo voy a buscar, pero creo que es Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para mí eso para mí es un texto especial porque cuando yo empecé a compartir mi fe, tenía mucho temor de hacerlo. O sea, ¿qué van a pensar? ¿Qué voy a decir? Un montón de preguntas en mi cabeza antes de poder hablar. Sí, es segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Entonces, ese versículo siempre venía a mi mente y me daba como el ánimo de poder compartir con otros sobre mi fe. Okay. Ese versículo. Excelente. En el caso mío, bueno, hay varias anclas bíblicas que yo tengo en mi vida que de alguna manera siempre termino volviendo a ellas. Pero últimamente, estoy hablando de los últimos años, últimos 5 años quizás, hay un texto que me recuerda cuál es mi trabajo como siervo de Dios, y en general, o sea, como padre, como pastor, etcétera, ¿verdad? Y es este pasaje de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, que justamente habla sobre Esdras y dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, que inquirir es sinónimo de investigar, indagar, profundizar en la palabra, ¿verdad? Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para enseñar sus estatutos y decretos en todo Israel y para vivir esa palabra. Entonces, este es un texto que a mí en lo personal siempre me devuelve como al sentido de ser cristiano, ¿verdad? O sea, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué estoy donde estoy? Y la importancia de conocer la Biblia. O sea, si yo quiero enseñar la Biblia a otras personas, yo debo estar dispuesto a conocerla cada vez mejor. Yo no puedo enseñar algo que no conozco, ¿verdad? Pero no solamente se queda en estudiarla y enseñarla. Ese versículo dice vivir la palabra. Y eso es como el punto que cierra el círculo completo, ¿verdad? O sea, escudriñar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Esdras 7:10. Para mí ese texto es una de las anclas en mi vida actualmente. Y así podría mencionar varios textos. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Ese texto yo desde chiquito me lo aprendí. El Salmo 100, por ejemplo, que fue el primer salmo que yo aprendí de memoria porque mi mamá me lo enseñó. El Salmo 1, por ejemplo, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. O sea, yo el primer versículo que me aprendí es Juan 3:16. Bueno, y de los evangelios y de las cartas de Pablo, no digamos. Hay un texto. Perdón, por quitarle la idea. Pero es que como hablaba de Esdras, me acordé de Apocalipsis 1:3, que dice, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, tiene bastante concordancia con lo de Esdras, o sea, leer, escuchar y hacer caso. Ahí está el paralelo en el Nuevo Testamento. Bueno, le decía que, por ejemplo, de las cartas de Pablo, un texto que me motiva, me desafía a seguir predicando el Evangelio es 2 Corintios 5:20, que el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y luego dice, como si Dios mismo rogase, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Entonces, esa primera frase de que somos embajadores en nombre de Cristo, primero pone sobre mi vida una gran responsabilidad, pero luego también me desafía a predicar a Cristo. Y yo creo que todo cristiano debería estar comprometido con eso. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Hemos hablado de la Biblia. Creo que estamos en un tiempo, amor, donde hay mayor acceso a las escrituras. Hay más acceso.
la Biblia en físico, la Biblia en digital, en aplicaciones. Diferentes versiones. Paradójicamente también estamos en la época en la que menos se conoce la Biblia. Y este debe ser un desafío para todos los que van a ver este episodio, que o sea, no nos quedemos con lo que nos dicen, con lo que alguien nos interpreta acerca de la Biblia. No nos quedemos con lo que dice TikTok acerca de la Biblia. Hoy en día rebota en todos lados personas que dicen enseñar la Biblia, pero que no están enseñando la Biblia. Entonces, como cristianos, tenemos la responsabilidad de abrir nuestra Biblia, dedicar tiempo a su estudio, conocerla, vivirla y enseñarla, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces el desafío es ese, que en esta época donde hay tantas distracciones, tantas filosofías, ideologías, que volvamos a la palabra de Dios. Volver a la palabra, porque en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, conocer la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a mantener nuestro corazón firme, en nuestra confianza firme en el Señor. Bueno, entonces los dejamos con ese desafío. Gracias, amor, por haber compartido conmigo. Casi se me sale como todos los que hacen podcast. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Muy bueno. Y vamos a seguir hablando porque quedan varias cosas pendientes de esto de la Biblia. Por ejemplo, las versiones de la Biblia, las traducciones. Sí, solo decir que Josué no se hace cargo de todas las cosas equivocadas que yo había dicho. Ni Legacy Podcast, solo soy una invitada aquí. Está bueno eso. Bueno, gracias por mirar. Nos vemos pronto.